chat. ¿Listo? Que están de acuerdo que esta sesión se grabe. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Problema. Listo, chicos, muchísimas gracias. Bueno, chicos, como les dije, el día de hoy vamos a dar inicio a la segunda web del curso de planificación territorial. Vamos a hablar, a tratar temas sobre el resultado de aprendizaje 2, donde vamos a hablar todo lo que tiene que ser a complementar el tema de metodologías y herramientas de planificación. Esto como estrategia, ¿para qué? Pues para que mejoremos, pues ampliemos un poco más los conocimientos que hemos adquirido durante todo el curso hasta el momento, para que les sirva como herramienta de ayuda para poder ejecutar el componente práctico y pues para complementar, como les dije anteriormente, sus conocimientos. ¿Listo? Entonces, antes de entrar en materia, me gustaría iniciar primero con las dudas e inquietudes que hayan sobre la tarea 3, que es la tarea que estamos realizando en este momento. En la sesión que tuvimos del componente práctico, uno de ustedes me preguntó que no le quedaba tan claro lo del anexo, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tenga ahí a la mano el anexo y la guía, que me la pueda pasar por el chat de acá, de esta sesión, mientras, es que como me tocó cambiarme de computador, aquí no la tengo. Entonces, si alguien me la puede compartir, si es tan amable, se lo agradezco. Aló. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Voy a compartir, profe. No sé si... Espérame, ya ya se la... reviso. Ya reviso, ya reviso. Ah, por el chat de acá, sí. ¿Y tienes el anexo? Sí, profe, ya se lo envío. De un momento. Listo. Ay, muchísimas gracias, Judy. Muchísimas gracias. Listo. Entonces vamos a revisar un poquito, primero que todo, la guía. ¿La están viendo, chicos? ¿Están viendo Sí, la guía? señora. Sí, ¿Está señora. en pantalla? Listo. Se está grabando la sesión, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, chicos, entonces esta tarea 3 es de la aplicación de métodos y herramientas de planificación en un contexto urbano. Esta es una actividad como casi todas, diría yo todas, las que tenemos diseñadas dentro del curso. ¿Listo? Entonces acá tenemos como toda actividad, como toda actividad colaborativa, tenemos un aporte individual y tenemos un aporte colaborativo. Entonces, la parte colaborativa, ¿qué deben hacer? Cada estudiante debe participar en el foro respectivo, ubicado en el entorno de la tarea 3, y escoger un rol. La gran mayoría ya lo ha hecho, porque ustedes saben que yo siempre les reviso los foros. Hay una matriz, que es la matriz 2, que es el anexo 2, matriz 2, donde yo planteé 5 herramientas de planificación que ustedes, cada uno debe escoger una, ¿sí? Y de esa una deben investigar. Entonces, están en el grupo, escogen o bien sea la DOFA, bien sea la matriz de Bester, cartografía social, creo que es la otra. Bueno, en este momento no me acuerdo cuáles son las otras dos. Entonces, la idea, ¿qué debe hacer? Entonces, cada uno escoge una matriz, pero todos los grupos están de 5 personas, ¿sí?
digamos que si en algún grupo existe que no hay un estudiante que nunca ha participado, pues deben de todos modos trabajar las 5 matrices. Entonces entre ustedes se hablan, se concertan cómo completan la matriz, pero deben consultarse las 5. Entonces de cada matriz, de cada herramienta. De cada herramienta deben consultar ¿para qué es? ¿Sí? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es? ¿En qué situaciones se aplica? Las características principales que tiene esa herramienta. ¿Cuáles son los pasos de aplicación? La idea no es tanto copiar y pegar y llenar lo que le estoy pidiendo en la matriz, sino que ustedes, cada uno, tiene la labor de explicarles a sus demás compañeros de la manera más didáctica posible cómo es la forma de poder utilizar cada una de esas herramientas. ¿Listo? Entonces, esa sería la parte, digamos, de aporte individual. Adicional, se sugieren algunos textos donde ustedes pueden complementar y leer todo. Aquí les proporcioné varios documentos que sirven para que ustedes consulten y puedan, pues, resolver todo lo que se les está pidiendo en ese aporte individual. Después de que cada uno debe ingresar al foro, aportar, bueno, a mí me correspondió la matriz de Bester, a mí me correspondió tal herramienta, se utiliza así, asá, y pues la idea es que se genere un debate, la idea es que opinen entre ustedes, yo también les complemento, les digo, te falta esto, bueno, complementalo así, asá. La idea es que se genere un debate, ¿listo? La actividad colaborativa. Entonces, en la actividad colaborativa, cada estudiante debe seleccionará el grupo, de estudiantes seleccionará un caso rural. Entonces, como son 5 estudiantes, pues cada uno dice, yo tengo este caso, yo tengo este caso, yo tengo este caso. Y entre todos concertan, chicos, y escogen uno solo, bien sea rural o sea urbano. Un caso, seleccionar un caso real. Y aplicarán al menos 2 herramientas y, y métodos de diagnóstico de planificación territorial o las que requieran según las necesidades de la problemática del caso. La actividad incluye una etapa de selección del caso, análisis, adaptación, metodología al contexto y la presentación de resultados. Entonces, ¿cómo van a repartir o cómo van a poner todas estas, digamos, todo esto que les estoy pidiendo en el caso, en el anexo A? El anexo A, me dice que ya me lo enviaron, espérate, lo descargo. ¿No me enviaste el anexo? Sí, ya lo encontré. Espérate, ya lo descargo y les explico con el anexo. Listo, entonces el anexo, ¿ya están viendo el anexo, chicos? ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Vale, perfecto. Ay, Dios mío, pues se me hizo el anexo. Listo, entonces los datos generales, el nombre, los integrantes y el caso seleccionado. Entonces ustedes ahí lo van a describir. La descripción del caso. Entonces van a hacer una breve presentación del territorio seleccionado, como es real, entonces le van a hacer una localización, le van a consultar cuáles son las características básicas que tiene, entonces, como, digamos, las características básicas que vienen siendo. Entonces, ustedes escogieron una comunidad, la Junta de Acción Comunal de la vereda El Papayal, un ejemplo. Resulta que la vereda es una vereda que es como características importantes, son mujeres, cabeza de familia, mujeres campesinas, cabeza de familia, tienen un bosque, un humedal que ayuda a proporcionar las fuentes hídricas, dentro de él se encuentran 2 fuentes hídricas, tenemos ciertas características, o sea, cosas que ustedes identifiquen de ese territorio donde está la problemática que puedan aportar o que puedan resaltar esa problemática que ustedes van a escoger. ¿Listo? Entonces pueden encontrar muchas cosas, pueden irse al componente ambiental, pueden describir el tipo de lo que es la parte cultural, la parte social de esa comunidad,
ese tipo de ejercicios, cuando se está haciendo la planificación territorial, es importante aprender a identificar esas características, así digamos, así yo no se los ponga en el documento, pero conocer, eso es la forma de caracterizar esa población y poder conocer aún más el porqué de la problemática. Entonces, lo que yo busco es que ustedes hagan esa selección, la caracterización de ese territorio o de ese grupo de personas con los que ustedes van a trabajar. Identificar la problemática principal. ¿Listo? Adicional a eso, deben justificar la elección del caso. Entonces, ¿por qué es pertinente aplicar los métodos de planificación territorial que ustedes como grupo van a decidir o decidieron aplicar o trabajar para poder hacer el ejercicio? ¿Listo? Todo tiene que estar justificado, chicos. Es que, no, profe, es que nosotros vamos a aplicar una DOFA, pero ¿por qué decidieron aplicar una DOFA? Si existen otros tipos de herramientas. No es que yo no les esté debatiendo, pero sí es importante justificar el por qué yo voy a usar dicha herramienta para poder hacer el ejercicio. ¿Listo? Tercero, seleccionar la herramienta. Entonces, método seleccionado mínimo 2. Entonces, el nombre del método, una descripción breve y también justificarlo. Entonces, al momento de seleccionar la herramienta, pues sabemos cuál es la metodología que yo voy a seleccionar. Entonces, si yo selecciono dicha metodología, la metodología, y eso se los voy a explicar ahorita en lo que vamos a hablar. Cuando yo tengo claro la metodología siempre trae unas herramientas específicas, ¿sí? Usted podría trabajar con estas, con estas, con estas. Yo hice el ejercicio y así se los voy a explicar para que puedan entender aún más este ejercicio. Aplicación práctica. No, perdón, vamos en el 4. Adaptación metodológica al contexto. Entonces, ¿qué ajustes realizaron a los métodos o herramientas para que se adapten al contexto rural o urbano elegido? Si no realizaron ningún ajuste, si realmente no tuvieron que hacer nada, pues dicen, no tuvimos que hacer nada, la herramienta o la metodología escogida nos sirvió para poder caracterizar y poder identificar y poder trabajar la problemática porque esto. ¿Listo? ¿Por qué le dirán, pero la profe, por qué nos hace justificar todo? ¿Por qué, chicos? Porque cuando ustedes ya estén trabajando en la parte ya como profesionales y si Dios les da la posibilidad de poder trabajar, enfocarse hacia la parte de planificación rural, poder trabajar en la construcción de un POT o un EOT, siempre hay que tener claro y justificar muy bien el porqué del uso de todas las metodologías y de todas las herramientas que se utilizan dentro del proceso. Y eso no va solo para planificación, para cualquier proceso de reforestación, cualquier proceso forestal, cualquier proceso ambiental, siempre es importante justificar el por qué la utilización de ciertas actividades, de ciertas herramientas que se utilizan en el diario vivir de un profesional. ¿Listo? Entonces, eso les ayuda a que cuando yo empiezo a justificar, a buscar la forma de poder redactar esa justificación o ese sustento, lo que hace es que yo tengo que leer la normatividad, que tengo que leer el cierto acuerdo, que tengo que documentarme. Entonces, eso les ayuda a ir adquiriendo conocimientos técnicos. Chicos, la planificación territorial, en este caso que estamos trabajando, la lectura es importante. ¿Por qué? Porque a medida que vamos leyendo y vamos conociendo, vamos entendiendo el tema. El tema no es enredado, pero sí necesita de mucha lectura. Entonces, a medida que van haciendo el ejercicio, pues ustedes van entendiendo. La quinta partecita, aplicación práctica. Entonces, explicación del proceso, de aplicación de los métodos y herramientas. Entonces, ustedes aplican a ese, yo no les estoy pidiendo que vayan y trabajen con la comunidad. Pues si tienen la posibilidad, lo podrían hacer. Por mí no hay ningún problema. Pero si no lo pueden hacer, entonces la idea es que ustedes, bueno, aplicaron y ustedes más o menos tienen idea de la problemática, cuáles serían los posibles datos que ustedes pueden recolectar con esa herramienta y esa metodología escogida, y la idea es que ustedes analicen esos resultados, pueden hacer un esquema, pueden hacer tablas para poder analizar
todo lo que, la información que ustedes recolectaron con la aplicación de estas herramientas. Y al final hacer un análisis. Entonces van a hacer una reflexión crítica sobre los hallazgos, porque todo trabajo en planificación territorial, toda caracterización y aplicación de instrumentos y herramientas de planificación, siempre se van a encontrar hallazgos. Y recordemos que los hallazgos no solamente son cosas malas, hay hallazgos buenos y hay hallazgos malos. Entonces, a los malos son los que se les aplican ciertas actividades de mejora para que nos permitan, pues digamos, mitigar las falencias o los errores que se puedan estar cometiendo. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes hagan esa reflexión y qué aportes como grupo, todo esto es de manera grupal, qué aportes hace la planificación territorial en este caso. Entonces, ustedes en este ejercicio deben pensar como profesionales. ¿Listo? ¿Cómo ustedes creen que este ejercicio que ustedes están haciendo con esa población que van a identificar entre ustedes como grupo, cómo ustedes pueden aportar? ¿Cómo influye en el contexto, dependiendo si es una problemática rural o urbana, y sus dinámicas en la aplicación de la metodología? Recuerden que la dinámica social, la dinámica es cultural, económica, ambiental. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta la selección de esa problemática. Son 5 cabecitas, lo más probable es que están en 5 zonas totalmente diferentes. Entonces, la idea es que ustedes debatan y escojan la mejor, con la cual puedan trabajar bien, tengan muchos datos, muchas, digamos, cosas de donde cogerse para poder montar el ejercicio. ¿Listo? Y al final, pues van a dar unas conclusiones, buenas, malas, de lo que ustedes entendieron y de lo que ustedes pudieron reflexionar del ejercicio. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí claro, chicos? Sí, señora. Tutora. ¿Listo? Sí, señora. Vale. No me acuerdo quién fue el que me preguntó ese día, pero bueno, la idea es que todos vayamos entendiendo. ¿Listo? Entonces, y el anexo, si tienen material complementario, si de pronto, pues a veces suele ocurrir que de pronto conocen la problemática, tienen mapas, tienen fotos, tienen cosas, como lo que más pueden ustedes nutrir. Pues si no tienen, por eso les puse opcional. Si no tenemos nada, pues no lo vamos a adicionar, no hay ningún problema. ¿Listo? Eso sería la parte colaborativa. Entonces, para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos. Bueno, el paso, la revisión, el análisis, analizar la herramienta, deben llenar la matriz 2. El paso 3, seleccionar el caso, que no voy a describirlo porque ya lo expliqué. Paso 4, de manera colaborativa, deben seleccionar las herramientas. Bueno, quinto, elaborar el análisis, que es el mismo. El paso 4 y 5 es hacer el anexo, ¿sí? Y el 6 es un solo integrante que debe ingresar al entorno de la tarea 3 y subir la actividad. ¿Listo? La idea es que hagan el documento, del análisis, o sea, el anexo A, y hagan la matriz 2 y hagan un solo documento, un solo PDF y suban las dos. ¿Listo? Aunque de todos modos, la matriz ustedes la van a sustentar dentro de los foros. ¿Listo? Entonces, por esa parte, es importante ese trabajo dentro de los foros, chicos. Aprovecho este espacio de este encuentro para recordarles la importancia de participar dentro de los foros, chicos. Yo me he dado cuenta que al final yo digo, bueno, pero solo participan 3, fulano, sutano y perencejo, ¿cierto? Pero ¿por qué los otros 2 no participan y al final resultan dentro del trabajo? Entonces, pilas con eso, chicos, pilas de poner a estudiantes que no hayan participado, que no hayan aportado. Pues a mí me pueden engañar, yo siempre he dicho, pues a mí no me están engañando, porque uno se da cuenta, pero se engañan es ustedes mismos o las personas que no trabajan. ¿Quién realmente es el que adquiere el conocimiento? El que aporta, el que ayuda, el que está atento. Sí,
que no solamente tenemos el curso de planificación, que tenemos más cursos, chicos, pero cuando nosotros estamos en el trabajo siempre vamos a tener que atender a muchas cosas a la vez. Y por eso no me van a disminuir mis horas de trabajo, ni por eso me van a decir, no, tranquilo, no trabaje, ¿no? Entonces, digamos que todo esfuerzo, toda la vida tiene un esfuerzo y al final hay una recompensa. ¿Listo, chicos? Entonces, la idea es que ustedes hagan este ejercicio y pues uno solo suba el documento. Aquí les doy, debe ir el informe en letra Arial 12 y en espacio sencillo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y entreguen el ejercicio a tiempo. Hasta acá, ¿qué preguntas hay? Tutora, muy buenas tardes. Pues yo era la persona que estaba preguntando el día lunes, martes, sobre el tema de que estaba hablando en este momento. Pues aquí en la Listo. comunidad, aquí tenemos en la Juntación Comunal, Sí, tenemos un señor. producto propio, pero tenemos problemas con la administración. ¿Esa sería una problemática a tratar dentro de ese anexo? Sí, claro. La Sí, conformación de la conformación de la Junta de Acción ya está conformada, pero hay sí, está conformada, irregularidades. sí, pero es la... Sí, pero hay irregularidades. Sí, hay Entonces, nos irregularidades. vamos a ir por ese lado. Pero entonces recuerda que tienes que exponerlo dentro de tu grupo y Sí. pues que todos estén totalmente de acuerdo y analizar muy bien el documento, el anexo. Si podemos, de esa problemática, tenemos material para poder hacer el ejercicio. Porque Claro, hay o sea, veces tengo que auditoría. ok, perfecto. Si tenemos material, tenemos todo, pues yo, por mí no hay problema y me parece excelente tema, pero recuerden que tiene que ser un consenso, ¿no? Que todos estén de acuerdo. ¿Listo? Pero Gracias, te muy quedó amable. claro, Gabriel. Sí, 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 Ya, claro. ya pudiste despejar las dudas. Sí, Listo, sí. perfecto. ¿Alguien más tiene duda de la tarea? ¿De la tarea 3? Que espero a partir de mañana, mejor dicho, que me revienten esos foros de aportes, por Dios, porque me tienen preocupada. Si es preocupada y estamos a 18 días, no, 12 días para que se cierre esta actividad. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas Una, tardes, pre- Oscar. una ¿Cómo está? pregunta. Bien, ¿y usted? Señor. Profe, pues dentro del foro yo ya hice el aporte de la matriz y de las Ujú. demás, pero nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, pero la mayoría de compañeros no responden ni nada de eso. En el primer trabajo respondieron, pero al momento nada. Eso es un tema. Y yo ya publiqué como la matriz con toda la resolución pues, que solicita ahí y la hice toda, pero de todas formas pues prácticamente se está haciendo individual. Yo propuse un tema pues del municipio de Restrepo, una vereda que se llama San Salvador, como los problemas de acceso por las vías terciarias que ellos tienen, pues al acceso y Ujú. las dificultades que presentan en esa vereda. Ese Sí, fue el tema. Entonces, pues yo creo que voy a seguir haciendo ese trabajo, pero ya me toca como tranquilo. individual. Sí, 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 perfecto, no, por mí no hay ningún problema, pero entonces si lo vas a presentar, bueno, esta situación que tiene Oscar se le puede presentar a cualquiera y gracias Oscar por hacer el aporte. Mire, chicos, yo sé y lo tengo claro que hay muchos que de pronto para ustedes la forma de comunicarse más rápida y ágil entre comillas, porque si ustedes descargan el Teams en el teléfono, es igual de eficiente al WhatsApp. Entonces, no es que no necesiten tener un grupo de WhatsApp. Y para mí el WhatsApp, porque me pasó con un grupo, porque les bajé, pero profe, nosotros trabajamos, sí, ustedes pudieron trabajar, pero yo no tengo la evidencia. Profe, le mando fotos del WhatsApp. No, señor, no me pueden enviar fotos del WhatsApp porque la universidad, a nosotros como docentes, nos prohibieron tener grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos grupos dentro de Teams. Y si ustedes se han dado cuenta, yo les escribo a los grupos, muchos me han escrito de manera personal y les contesto, ¿sí? Y a veces, o sea, me escriben tarde, si estoy, digamos, disponible, contesto, si no, a primera hora les contesto, al siguiente día a primera hora. Entonces,
No es que el WhatsApp sea fácil. Si ustedes deben aprender a ser prácticos, chicos, y esto de verdad es un consejo que les doy de corazón. Como que se le fue la electricidad a la tutora. Profe, no se le escucha. Creería que se les conectó el internet a la tutora o la electricidad se le fue. Me parece que se desconectó porque no está en el chat. Sí, yo creería lo mismo. Tal vez tienen los mismos problemas eléctricos o de conectividad, que las dos.
Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Qué pena con ustedes, ¿verdad? Se fue la luz y nos quedamos sin internet. Aló, ¿me oye? Buenas noches y ya tutora. Sí, Ay, Buenas señora. noches, tutora, se le escucha claro. ay, bueno, perfecto. Muchísimas. Ay, ¿será que la grabación está, seguirá? ¿La grabación sigue? Ah, sí, 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 sí. La grabación sigue. Bueno, listo. Entonces, chicos, retomando en donde nos habíamos quedado, es importante tener en cuenta eso. ¿Listo, chicos? Trabajen, utilicen las plataformas de la universidad. Mire que cójanle cariño a Teams y Teams es una muy buena herramienta. Y es algo que ustedes tienen por ser estudiantes y todo, y así es más fácil tienen comunicación directa con uno, ¿listo? Entonces, es un consejito que les doy. Bueno, entonces, para continuar con el ejercicio, con la actividad, ¿quedó claro? ¿Tenemos dudas de la tarea 3? Ya despejamos las dudas, ¿estamos bien para seguir con la temática? Sí, señora. Hasta el momento todo bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, en esta web, en la temática que quería trabajar para complementar tanto la tarea 3 como el ejercicio práctico que van a hacer del componente práctico, vamos a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con los métodos y herramientas de planificación territorial. Entonces, cuando nosotros hablamos de herramientas y metodologías o métodos de planificación territorial, pues debemos conocerlas y tener en cuenta qué metodología, al tener claro cuál es la metodología, qué metodología se requiere, nos permite que cuando elegimos esa metodología nos orientamos hacia qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos analizar, cuál es la proyección que queremos tener de ese territorio que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, estas metodologías, independientemente de cuál sea, ¿qué permiten o a qué nos ayudan o a qué nos llevan? A diagnosticar una problemática, tener claro, poder construir un escenario, ¿cierto? Un escenario de qué es lo que nosotros queremos o de lo que tenemos. Podemos formular estrategias sostenibles porque siempre digamos que todos los procesos de planificación en este momento nos permiten enfocarnos todo hacia la parte de sostenibilidad de todos los procesos. ¿Listo? Entonces, es importante conocerlo y formular estrategias sostenibles en contextos dependiendo si es un contexto rural o un contexto urbano o los dos, porque siempre que hacemos los procesos de planificación, pues trabajamos tanto el ámbito rural como el ámbito urbano. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las metodologías de planificación? Es un conjunto de procedimientos, o sea, son un paso a paso de lo que yo debo hacer, ¿para qué? Para organizar, para analizar y proyectar el territorio. Eso es lo que nos hacen las metodologías. Entonces, la metodología, como toda metodología, valga la redundancia, trae sus herramientas o sus instrumentos, ¿sí? Para poder, ¿qué? Organizar, analizar y proyectar el territorio. ¿Con qué? Con esa información que yo recolecto. ¿Listo? Otro dato importante del por qué o qué son las metodologías, permiten diagnosticar, nos permiten pasar del diagnóstico a la acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Diagnosticamos, caracterizamos un territorio y podemos tener las herramientas suficientes, los datos necesarios para poder proyectarnos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos proyectamos? Al hacer, a la acción. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? ¿Qué es lo que ese territorio necesita? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se aplica según los objetivos, siempre un proceso de planificación y una metodología tiene un objetivo específico, ¿sí? Un objetivo general, un objetivo por el cual está diseñada esa metodología. Entonces, tiene unos contextos, posee unos actores que se van a estar involucrados. Entonces, eso es importante conocer cuando vamos a elegir la metodología. Entonces, estas son algunas metodologías. Hay metodologías tradicionales, hay metodologías prospectivas,
participativas, metodologías sistémicas e integrales, metodologías mixtas e integradas, y dentro de esas metodologías pueden existir más. Digamos que esas son las más utilizadas, pero la participativa es una que se mezcla con todas, porque cuando no hay participación ciudadana, es muy difícil que un proceso de planificación se logre de manera eficiente y eficaz. Recuerde que eficiencia y eficacia son dos cosas que van de la mano. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito, así por encima, muy puntual, porque pues la idea es que las vayan conociendo de cada una de ellas. Vamos a hablar de las metodologías tradicionales. Entonces, cuando hablamos de esas metodologías tradicionales, siempre tienen un enfoque técnico y un enfoque normativo. O sea, esa metodología tradicional, ¿a qué se enfoca? A la norma, a lo que la parte normativa nos aplica. No quiere decir que si yo no escojo una metodología tradicional, no voy a usarla, no voy a usar la norma. Siempre ese tipo de metodologías están incluidas dentro de un proceso de planificación. Entonces, estas metodologías, ¿a qué nos llevan? A una planificación normativa, una planificación física u urbanística, una planificación estratégica. Entonces, cuando nosotros hablamos de planificación estratégica, hablamos de los POT, de los EOT, de los PBOT, ¿sí? Entonces, ¿qué son herramientas comunes de diagnóstico? Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas comunes? Entonces, tenemos diagnóstico técnico, ¿cierto? Tenemos aquí la herramienta que se puede utilizar en este tipo de metodologías. Podemos usar la matriz DOFA, el análisis de variables territoriales. Digamos, pueden usarse más, chicos, más herramientas para utilizar esta metodología, pero digamos, para que, como las más conocidas, puede ser, digamos, el diagnóstico técnico se utiliza casi siempre cuando estamos trabajando en la parte rural, cuando estamos trabajando en las zonas industriales de los municipios. Entonces, nos permiten enfocarnos más hacia la parte técnica de ciertos procesos, de ciertas características. Bueno, ya sabemos, la matriz DOFA nos permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades. Bueno, más adelante vamos a hablar de ellas. Y análisis de variables territoriales, cuáles son esas variables que enfocan más el territorio y qué es lo que yo necesito analizar dentro de esa metodología. Siempre basado en la parte técnica y en la parte normativa. ¿Listo? ¿Vamos hasta aquí claros? Quise traerles de la metodología tradicional, ¿se acuerda que qué días yo les dije que para cuando nosotros, pues, ustedes estén en un proceso de planificación territorial, en la construcción de un POT, de un EOT, de un PBOT, que es un plan básico de ordenamiento territorial, hay una cantidad específica de población que permite, digamos, estructurar ese instrumento. O sea, no todos los municipios tienen POT, no todos los municipios tienen PBOT, ni todos los municipios ni ciudades tienen EOT. Entonces, dependiendo de la población, de la cantidad de habitantes que hay dentro de ese municipio, dentro de esa ciudad, se sabe qué tipo de instrumento se puede aplicar. Entonces, el POT, eso es el Plan de Ordenamiento Territorial, es más de 100,000 habitantes. Las características principales que tiene un POT, ¿cuál es? Es un instrumento completo que se elabora a largo plazo, siempre tiene a largo plazo, estructura muy bien y define cuál es la parte urbana, cuál es la parte rural, cuál es la parte ambiental, si tenemos zonas industriales dentro de la zona urbana, o sea, es muy completo, un plan de ordenamiento territorial. Cuando nosotros hablamos de un PBOT, tenemos el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que es la cantidad de poblaciones de 30,000 a 100,000 habitantes. Esto es un instrumento con unas características de nivel intermedio, no es tan completo como un POT. Combina ciertos elementos urbanísticos, ciertos elementos rurales, pero que no tengan tanta complejidad técnica, o sea, no se van a la minucia, como puede, digamos, presentarse en un POT. Y el EOT, que es el Esquema de Ordenamiento Territorial, menos de 30 habitantes,
es muy simplificado, es un documento, no quiere decir que no sirva, digamos que la información es muy simple, muy corta, todo va enfocado hacia una organización básica de ese territorio, el uso del suelo, bueno, digamos que los esquemas de ordenamiento territorial son más para pueblos, para municipios muy pequeños, ¿listo? Entonces, esta partecita de abajo se los puse en verde porque es un tipcito que quiero que les quede a ustedes para su vida profesional. Estas metodologías siempre van apoyadas de expertos. Quienes van a participar dentro de este proceso son expertos técnicos, y también hay la utilización de mapas, regulaciones, procedimientos, todo basado bajo la norma, bajo la legislación, bajo la normatividad, regulaciones. Entonces, ¿son útiles para qué? Para definir el uso del suelo, la zonificación, la infraestructura, pero pueden quedarse cortos algunos de estos tres herramientas, de estos tres instrumentos, si no consideran la participación ciudadana ni los escenarios futuros ambientales. Por más de que sean simplificados como un EOT, siempre la participación ciudadana y la parte ambiental y la sostenibilidad hacen que estos documentos sean documentos realmente fuertes y eficientes dentro de su estructuración. ¿Listo, chicos? Eso quiero que les quede para toda la vida. Ustedes nunca pretendan participar en un proceso valga la redundancia, de planificación territorial donde no trabajen con la comunidad. No, es que eso ya está, la información ya está, es lo que tenemos está. No, la voz del pueblo, como dicen por ahí, la voz del pueblo se tiene en cuenta. Y si no se considera esa participación, no va a ser un documento robusto, no va a ser un documento que de verdad aporte a esa planificación territorial. ¿Listo? Entonces ahí les traje un tipcito para que lo tengamos en cuenta, el porqué de la estructuración de este tipo de instrumentos. Bueno, ya cambiando de metodología, vamos a hablar un poquito de la metodología prospectiva, que esta tiene un enfoque de construcción más hacia futuro, más hacia enfoques futuros posibles, deseables, o sea, ¿qué es lo que quiero a futuro? ¿Cierto? Entonces, las principales tipos son planificación prospectiva, planificación por escenarios, matriz de Bester. Entonces, digamos que las metodologías no necesariamente me puedo ir solo, si ustedes van entendiendo el tema, tenemos que ser conscientes que no solo voy a utilizar una metodología. Hay metodologías que se van a necesitar o tienen un eslabón para que esa información que yo recolecte, pues son eslaboncitos que voy a tener que necesitar armar para que mi información y la recolección de mi información sea mucho más eficaz y eficiente. ¿Listo? Entonces, como ejemplo tenemos de este tipo de metodologías, comparación entre un escenario tendencial, que es más o menos lo que tenemos que hacer en el ejercicio del componente práctico. Entonces, ¿qué es un escenario tendencial? Es donde no hay intervención. Y uno deseado que está planificado, pero de manera sostenible. ¿Listo? Entonces, las herramientas más comunes que podemos encontrar en este tipo de metodologías, entonces, análisis de tendencias, variables críticas, escenarios de cambio, la matriz de Bester, la planificación prospectiva y la planificación por escenarios también son herramientas de planificación que están dentro de esta metodología. ¿Listo? Las metodologías participativas. Entonces, estas metodologías participativas que tienen, esas son fundamentales en todos los procesos. La inclusión social y el conocimiento local. ¿Quién conoce la región? ¿Quién conoce su zona? ¿Quién conoce las necesidades? El pueblo. Entonces, ¿cuáles son las principales tipos o características de metodologías y de herramientas de estas metodologías participativas? Tenemos la cartografía social, el diagnóstico participativo rural, el DPR, la planificación colaborativa. Entonces, un ejemplo para que lo entendamos, entonces son la elaboración de mapas sociales o de cartografía social, esos talleres que se hacen para identificar problemáticas y potencialidades. Entonces, dentro de esos talleres, lo más probable es que yo haga una encuesta y después de esa encuesta puedo aplicar una matriz DOFA, hago un árbol de problemas, un árbol de sueños,
¿cierto? Entonces son muchas las herramientas que yo puedo utilizar dentro de estas metodologías participativas, pero yo, o sea, lo que yo quiero que me entiendan en esta sesión de las metodologías y las herramientas es que no es que yo me voy a sentar a hacer un proceso de planificación y voy como loco voy a aplicar todas las metodologías y todos los instrumentos que a mí se me ocurran. No, chicos, hay que tener claro cuáles son las necesidades, el tipo de población y qué es lo que yo quiero encontrar, qué es lo que yo quiero recolectar o para dónde voy, cuál es mi objetivo de ese proceso. Si mi objetivo es poder caracterizar la población, saber cuáles son sus necesidades, su nivel de escolaridad, cuál es la parte económica, a qué se dedican, la parte cultural que sea muy arraigada, por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo, que es un municipio, es un pueblo demasiado cultural, esa cultura va eslabonada con el tema económico. La cultura mueve este pueblo. Yo no sé si ustedes de Santander conocen a Santander, porque es donde yo vivo en este momento. Aquí la cultura va de la mano con lo económico. Entonces, yo necesito conocer muy bien el territorio para poder identificar y tener claro qué herramientas yo puedo utilizar. ¿Listo? Para hacer un proceso como la planificación territorial. Otra metodología vendría siendo las metodologías sistémicas e integrales, que tienen un enfoque de aprender a conocer y comprender el territorio de una manera más compleja, o sea, tener claro cuáles son digamos, esas necesidades que hay dentro del territorio. Entonces, que tener un enfoque sistémico, un análisis con multicriterio, planificación adaptativa. Entonces, son tener muy claro ese territorio para poder analizarlo. Entonces, un ejemplo para entender esta metodología es el tipo de modelación ambiental, análisis de alternativas del uso del suelo, teniendo en cuenta los criterios ecológicos, lo que les acababa de explicar, los criterios ecológicos, sociales, económicos, conocer esas necesidades más a fondo de ese territorio. Entonces, las herramientas que podemos utilizar para este tipo de procesos, matrices de relación, digamos aquí ya tenemos la inclusión de los sistemas de información geográfica, algunos indicadores territoriales, la cartografía que existe del municipio, o sea, los mapas, el mapa de cuencas, el mapa de quebradas. Dentro de las cuencas están las quebradas y los, digamos, o ríos que puedan digamos, que confluyan dentro de ese municipio. Entonces ya es un poco más, digamos, más hacia bien adentro de lo que es conocer muy bien el territorio, ¿sí? Entonces, este tipo, digamos, de metodologías se usan, obvio que se usan, pero cuando ya vamos digamos, a tener que hacer un censo, digamos, de cuál es cómo se encuentra ese municipio en la parte ambiental, por ejemplo. Entonces necesitamos saber el uso del suelo, necesitamos saber hasta dónde ese municipio ha utilizado el suelo, si es un suelo erosionable, si se ha ido recuperando, o sea, digamos que es un poco más profundo para poderlos utilizar. ¿Listo? Las metodologías mixtas o integradas, entonces estas tienen un enfoque, una combinación de técnicas racionales, prospectivas y participativas. El objetivo de esta metodología es lograr una planificación sostenible, contextualizada y que se adapte, pues, ¿a qué? A todas las necesidades o a todas las problemáticas o todo lo que hemos encontrado. El ejemplo, pues entonces aquí también se hace una cartografía social, un análisis de multicriterios para formular un plan de desarrollo local. Las herramientas más comunes, aquí también tenemos integración de sistemas de información geográfica, la participación comunitaria, un análisis de escenarios. Entonces, digamos que aquí estas metodologías mixtas es como la utilización como un resumen de todas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí les hice un resumen comparativo para que entendamos aún más las metodologías. Entonces, tenemos las metodologías, entonces tenemos metodología tradicional, la prospectiva, la participativa, sistémica integral y mixta integral. Entonces, cada una tiene un enfoque.
Entonces, la tradicional tiene un enfoque técnico. Una herramienta clave para poder utilizar esa metodología es el diagnóstico o la aplicación de una matriz DOFA o FODA, ¿sí? Que FODA es en inglés. Y el ejemplo de la aplicación es con el POT, el EOT, el PBOT, dependiendo de qué, de la cantidad de habitantes que haya dentro de ese territorio. Prospectiva, entonces, construcción de futuros, escenarios, matriz de Bester, planes estratégicos y regionales. Entonces, este es un resumen comparativo que me encantaría que lo tengan muy presente porque esto les permite entender aún más cómo es el enfoque de cada una de esas metodologías y las herramientas que nos ayudan. Si ve que ellas van, una depende de la otra, son muy necesarias. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allá, no lo voy a leer porque es volver a repetir todo lo que hemos visto, pero para que lo tengan en cuenta, le tomen una foto, un pantallazo, bueno, esto es un tipcito que les dejé. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo claro las metodologías, vamos a hablar un poquito de algunas herramientas, no vamos a hablar de todas, vamos a hablar de algunas herramientas de planificación. Entonces, ¿qué son las herramientas de planificación? Son instrumentos técnicos, normativos y participativos que nos ayudan a facilitar ¿qué? El análisis, el diagnóstico, la formulación, el seguimiento de los procesos de ordenamiento y de ordenamiento del territorio y el desarrollo de ¿qué? Pues del mismo, ¿cierto? Y ayudan a convertir toda esa información territorial en decisiones y acciones concretas. Entonces, para eso es que se utilizan esas herramientas. Independientemente de la metodología, las herramientas o los instrumentos de planificación nos ayudan a organizar toda esa información y tenerla muy clara y así poder generar planes de acción muy concretos. Entonces, estas herramientas que, como les venía hablando, hay herramientas de diagnóstico y de análisis territorial, que es como la inclusión de todos los sistemas de información. Ellas nos permiten ¿qué nos proporcionan estas herramientas? Nos proporcionan una información del territorio, de la situación, del uso del suelo, cómo está la distribución de tierras, cómo está la distribución de los componentes, de las fuentes hídricas, de las áreas agrícolas, de las áreas boscosas. Entonces, digamos, para cómo podemos utilizar, entonces, ¿o qué herramientas? Pues los sistemas de información, el QGIS, el ARGIS, una cartografía temática, o sea, lo que es el uso de mapas que todavía se usan. Entonces, hay mapas de uso de suelos, hay mapas de cobertura vegetal, ¿cierto? Matrices de diagnóstico, entonces ahí se pueden identificar las cuáles son esas fortalezas, esas debilidades que se pueden presentar dentro de ese diagnóstico, indicadores territoriales, y ya cuando estamos trabajando la parte ambiental, pues hacer una línea base ambiental, que la línea base nos permite poder conocer todos los aspectos socioeconómicos, culturales, ambientales que tiene un territorio. Entonces, recoge ciertos datos iniciales de ese territorio enfocados en la parte ambiental. Entonces, la línea base, casi siempre que se hacen estos procesos, digamos, existe una línea base ambiental de ese territorio. Entonces, ahí, dentro de esa línea base, se hace una caracterización tanto de especies de flora, especies de fauna, cuáles son las fuentes hídricas, cuáles son las zonas boscosas, cuáles son las zonas de reserva. Entonces, todo eso se debe conocer dentro, digamos, de un proceso de planificación territorial. Bueno, las herramientas prospectivas, ¿para qué nos sirven? Para anticipar ciertos escenarios prospectivos, orientar a decisiones estratégicas. Entonces, esa planificación, digamos, prospectiva se puede hacer por escenarios, se puede utilizar también la matriz de Bester, esa matriz de Bester que nos permite analizar la interdependencia entre las diferentes variables. Entonces, más adelante les voy a dar algunos tipsitos de cómo se pueden cualificar esas variables, ¿sí? Cómo las pueden ustedes para que aprendan a tipificarlas, o sea, cómo las pueden dividir, ¿listo? Entonces también podemos utilizar un árbol de problemas o árbol de objetivos,
análisis de tendencias. Entonces, esto que nos permite, pues, poder simular, expandir un territorio, como parecido a lo que tienen que hacer en el ejercicio del componente práctico. Entonces, es simular una expansión urbana. ¿Se acuerdan que en el ejercicio yo les decía, ustedes simulen San Miguel en 10 años, aunque es un ejercicio hipotético, pero se puede proyectar según las problemáticas y todo lo que se pueda identificar dentro del ejercicio. Bueno, hasta aquí vamos entendiendo. ¿Tenemos preguntas? ¿Aló? Ay, Dios mío, ¿me quedé hablando sola? ¿Aló? No, tutora, se la escucha claro. No, profe, ¿se le escucha bien? Ah, bueno, pero ¿vamos entendiendo, chicos? Sí, profe, sí, claro. Sí, profe, sí, señora. Ah, listo, listo. Me preocupé, pensé que me había quedado hablando sola. Bueno. Bueno, entonces las herramientas normativas y de gestión, entonces definen cómo se regula y administra el uso del territorio, ¿cierto? Entonces, cómo se usa, cómo se maneja el territorio, pues partiendo de las normas, de la normativa, de la legislación, de las resoluciones. Entonces, aquí es donde entramos otra vez, volvemos, es como repetir lo que veníamos hablando, ¿cierto, chicos? Al escoger la metodología, pues tenemos claro cuál es el instrumento. Entonces, aquí podemos encontrar los planes de ordenamiento territorial, zonificaciones, planes de manejo ambiental. Entonces, ustedes han oído hablar de los PONCA, de los PUEA. Entonces, todos son instrumentos que van todos dentro del proceso y ayudan a recolectar ciertas y específicas informaciones. Listo, las herramientas participativas, como les dije, la cartografía social, los talleres de concertación. Por eso cuando estamos, por ejemplo, ahorita, al haber cambio, digamos, de gobierno, cada alcaldía hace una reestructuración, un análisis de sus esquemas, de sus planes, de lo que hay dentro de su municipio y empiezan a proyectarse a ciertos 7. Entonces, revisan lo que hay, la proyección que el antiguo mandatario le dio y mejoran lo que tienen. ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces hay tantos cambios. Entonces, digamos que todas estas herramientas que se utilizan dentro de estos procesos son archivos, digamos, son documentación que sirven para mejorar lo que hay o poder identificar o hacer acciones de mejora o también encontrar hallazgos de cosas que se identificaron y no se evaluaron o no se manejaron o no se están haciendo de la manera correcta. Entonces, aquí entran estas herramientas de evaluación y seguimiento. Entonces, necesitamos monitorear, necesitamos poder identificar y evaluar digamos, esos hallazgos o esas falencias que se encontraron, cómo podemos medir que realmente se estén ejecutando y que realmente ese proceso de planificación esté siendo efectivo, porque casi siempre se proyectan a 10 años, a 15 años, o a veces los proyectan, digamos, durante un periodo político, mientras esté digamos, ese alcalde, aunque eso es un desgaste realmente. A veces se proyectan a 15 años y entonces el mandatario que llega, pues hacen digamos, algunas mejoras. Entonces aquí es donde entran estas herramientas de evaluación. Evalúan lo que se lleva hasta el momento y buscan formas de mejorar lo que hay. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Entonces, ya las herramientas tecnológicas, que es lo que ha ido mejorando realmente estos procesos de planificación, ya hay modelación en 3D, hay realidad aumentada, hay plataformas de participación digital, teledetección, ya hay sensores, ya hay equipos que detectan cuáles son las zonas boscosas, el uso del suelo, si está erosionado, si no está erosionado, si realmente son zonas vírgenes, son zonas que son maderables o están explotadas. Digamos que estos procesos de planificación en estos momentos son digamos, mucho más precisos, su información es mucho más precisa porque lo que es la inclusión de los sistemas de información en estos procesos, yo que les puedo decir, digamos que
No he trabajado en procesos de planificación, digamos, en una alcaldía, porque pues, no he trabajado en una alcaldía en esos procesos, pero sí soy conocedora del tema. Pero, digamos, participé en la estructuración de un POT como pues, subcontratación, digamos, no era una contratación directa, era manejando la parte ambiental. A nosotros nos tocaba buscar los mapas. Y los mapas que eran, nos tocaba ir al Agustín Codazzi, buscar los mapas. Entonces, lo que esa detección satelital podía haber identificado en ese momento. Entonces, digamos que con estos sistemas de información ya son más precisos porque son reales, son en el momento. Entonces, en la época que yo estaba en la universidad, que fue hace como 30 años, no, 25 años, pues obviamente nos tocaba lo que había en un mapa. ¿Y de cuándo eran esos mapas? Habían mapas viejísimos. Entonces, digamos que la información, pues uno creía que era veraz. Si vamos a comparar lo que teníamos hace esos 25 años ahorita, pues es más real lo que tenemos en este momento porque está en el momento, es la detección en el momento. Por eso, chicos, eso, no sé si ya vieron fotointerpretación y mapificación, aprovechen en ese curso. Si pueden irse por esa área, especializarse en sistemas de información geográfica, háganlo, chicos, porque ustedes como profesionales, como ingenieros agroforestales, como agrónomos, eso, ahorita hay una actualización catastral. Y esa misma, esas personas van a necesitar profesionales como ustedes para poder participar en eso. Entonces, digamos que en mi época era quien supiera AutoCAD, quien supiera elaborar mapas. Hoy en día es quien sepa manejar esos sistemas de información geográfica. Entonces, es importante tenerlos claros, conocerlos muy bien. Entonces, ya para ir como resumiendo y ir ya finalizando esta segunda web, para que nos vayamos contextualizando y teniendo claro, lo que fue esta clase o lo que ha sido esta clase hasta el momento, las herramientas de planificación territorial no actúan de forma aislada. Ellas siempre van a depender una de las otras. Lo que les dije, ellas trabajan de llavería o eslabonadas. Se complementan entre sí. Se van a necesitar, si ustedes analizan, si entendieron todo lo que hemos hablado hoy y lo que han leído y lo que hemos trabajado hasta el momento dentro del curso, las metodologías que cada una trae su herramienta no van a trabajar aisladas, siempre van a necesitar la una de la otra porque no todas a la vez, pero de pronto para recolectar ciertas y específicas informaciones para ciertos, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en un área urbana que trabajar en un área rural. Entonces, ellas no van a trabajar de forma aislada. La integración entre el análisis técnico, la participación ciudadana y la visión prospectiva, o sea, hacia el futuro, es lo que permite avanzar hacia un ordenamiento sostenible, equitativo y resiliente. ¿Qué es resiliente? O sea, que aguante todos esos cambios, tanto de infraestructura, tanto digamos, de estratificación, de uso del suelo, todo para eso es que se hacen estos procesos. ¿Listo? Entonces, por eso es importante conocerlos y aprenderlos e identificarlos, chicos. Entonces, eso quería dejarles digamos, como ejercicio final, conclusión final de esta temática. Las metodologías dependen las unas de las otras, dependiendo de las necesidades, dependiendo de los factores, dependiendo de muchas cosas. A mí me determino, hay muchos instrumentos o muchas herramientas, pero no todas necesito utilizarlas, pero las metodologías sí van a estar todas aisladas, digamos, no van a estar aisladas, van a estar dependiendo las unas de las otras. ¿Listo, chicos? Bueno, preguntas. ¿Qué preguntas, dudas, inquietudes tenemos sobre esta clase? Sobre esta sesión. Pero de a uno, chinos. De a unito a unito. ¿Me están oyendo? Aló. Sí, señora.
Pues hasta el momento ninguna duda. Yo no sé en el momento en que nos sentemos a hacer el trabajo, qué dudas surgirán. No, sí, mire, el ejercicio es bonito porque les va a permitir analizar. Y mire, les voy a decir algo, les voy a dar una ayudita chiquita. Yo les planteé cierta metodología con sus instrumentos. Ahí va digamos, la experticia, podríamos decirlo, de ustedes dentro de la temática del curso. Si ustedes como profesión, pensemos ya como agroforestales, como agrónomos, pensemos si realmente esa metodología está bien para recolectar o para trabajar esa información que yo les di ahí. No les puedo decir más porque no les voy a hacer el ejercicio. Entonces, ahí va el análisis. Por eso quiero que me sorprendan, chicos, pero obviamente lo que yo les digo, si tenemos dudas, preguntas, ustedes saben que yo siempre estoy atenta a las preguntas. Recuerden que yo abrí otro enlace porque el primer enlace no sé qué pasó, ese día me bloquearon. Bueno, entonces me tocó abrir otro para poder escribir porque ya al final no me dejaba ni escribir. Entonces, por ese chat, profe, tenemos una duda o me escriben al personal y yo con mucho gusto, pues se las resuelvo, pero no es tranquilo, no se preocupen, no, la idea es que ustedes entiendan el ejercicio y por eso yo les decía, es importante esta segunda web porque ella les va a ayudar a entender y comprender. Entonces, ustedes tienen un problema, se les plantea una metodología, no, creo que yo no les planteé la metodología, yo solamente les planteé los instrumentos o las herramientas. Entonces, ustedes como profesionales creen que esas herramientas son las necesarias o realmente no lo son, o necesitamos de más. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, ahí está el análisis de ustedes Sí, profe. para poder ejecutar el ejercicio. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿qué más preguntas hay? Pregunten, ahí sí no como le dicen en la iglesia, pregunten ahora o callen para siempre, no, pregunten, que ya terminé mi intervención. Ahora vamos a la rueda de preguntas. ¿Todo está claro? Todo el día. Mañana sábado. ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, no hay más dudas, pues podemos dar por finalizada este segundo encuentro, esta segunda web del curso. Muy juiciosos a trabajar, chicos. Espero que la participación aumente. Recuerden que la grabación de esta web la van a encontrar en el entorno de acompañamiento docente con el enlace de la grabación. Para quien quiera volver pues a repetir lo que vimos en esta sesión, pues ahí lo van a encontrar como ayuda para la tarea 3 y para el tema del componente práctico. ¿Listo, chicos? Les agradezco su asistencia, no se preocupen porque haya firma de asistencia. Al finalizar, Elvia arroja un listado de quienes estuvieron de principio a fin, cuánto duró cada uno dentro de la sesión, ¿listo? Entonces, no se preocupen, que yo todas estas asistencias, yo las tengo en cuenta cuando estoy calificando la tarea, porque yo hay muchos que les subo punticos, créanme que sí. Bueno, chicos, entonces, si no es más, no tenemos más preguntas, no hay más dudas. Les agradezco su asistencia, que Dios los bendiga a todos y manos a la obra. Para el componente práctico, pues nos vemos, si Dios y la Virgen nos lo permite, dijimos que el 4, ¿cierto? El 4.